Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy estoy solito porque Ale está pachucha, pobrecita. Bueno, te mando un beso enorme, Ale, cuídate, mejorate, así el sábado que viene, lo digo con total egoísmo, así el sábado que viene venís y no estoy tan solito. Te extraño. Pero bueno, hoy tenemos una invitada de lujo como todos nuestros invitados, y una profesión que es que nos resulta muy extraña, pero a la vez muy fascinante. Estamos con Melina Riavis, que es restauradora de libros, de documentos y de objetos planos, que vamos a saber qué es esto, porque preguntas nos aparecieron muchas, como seguro que a todos ustedes cuando vieron la promo. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mario? Estoy bien. Bien. Estoy muy bien, estoy muy agradecida por estar acá en el programa. Me parece muy divertido el programa y estoy muy contenta de poder conversar con vos para poder difundir un poco esta profesión que tanto amo. Qué bueno, para nosotros también es un gustazo que hayas venido y poder difundir tu profesión. Empezamos por el principio. Me gusta. Bien, ¿cómo empezaste? Bueno, voy a hacer un poquitito más atrás que el principio para contar. Dale. Yo vine a Buenos Aires, soy de Necochea. Vine a Buenos Aires cuando terminé el secundario. Vine a estudiar a la universidad la carrera de medicina, que siempre me gustó mucho, las ciencias exactas y naturales. Mi escuela secundaria tenía que ver con eso, casi toda mi formación tenía que ver con eso. Mira. Y empecé a estudiar y en un momento me di cuenta que ya no quería seguir trabajando de eso, o que no me veía al menos trabajando de eso en un futuro, y decidí cambiarme de carrera, para lo cual me compré la guía del estudiante. Bien. ¿Sí? Bien. En papel, cuando estaba en ese Eso. momento en papel. Y ¿Quién no la consultó en su momento? ¿Quién no la consultó? Ahí descubrí que había una cantidad de profesiones, carreras, oficios y una cantidad de universidades que yo desconocía. Y en el filtro de esa guía del estudiante encontré la carrera de restauración. Algo me llamó la atención de la carrera de restauración. Había una intuición de mi parte que había algo de arte, algo de ciencia. Había un equilibrio ahí que me podía llenar un poco las necesidades manual, que tenía. ¿no? De lo manual también. Lo manual, por supuesto, pero también el consumo cultural, visual. Había algo que en la medicina me parecía súper atractivo, pero me faltaba lo bello. Me parecía que me faltaba lo bello. Mirá, yo sentía eso. Y te interrumpo. Sí. ¿Libros? ¿Consumías libros? Sí, por supuesto. Bien. Me encantó siempre leer, siempre. De la misma forma que ahora después me voy a explayar, pero también me gustaba siempre visitar museos. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, a la capital. Maravilloso. Maravilloso. Mis tardes eran un café o un mate en la plaza y visitar un museo y conocer la cantidad de museos que tenemos en la capital. Por lo tanto, el consumo cultural para mí era una necesidad, aún estudiando medicina. Cuando decidí cambiarme de carrera, empecé un poco con ciertos resquemores, con curiosidad, con dudas, obviamente, y me encantó la carrera. Desde el principio me di cuenta que quería hacer restauración de papel. Había como una cercanía que tenía a esa materialidad y me di cuenta que iba a ir un poco por ahí. Vos decís restauración de papel. En la escuela esta, ¿dónde se estudia? Empecemos por ahí también. Se estudia en la Argentina, tenemos una universidad pública y gratuita, por suerte, Bien. que es la UNA, que tiene la carrera que es una licenciatura en restauración y conservación de bienes culturales. Bien. Esa es la carrera que yo empecé, para la cual en un momento, o sea, si bien no la terminé, decidí especializarme en una especialidad que no estaba instaurada académicamente, que es el papel. El papel. No era solamente los bienes culturales, sino solo el papel, que era lo que yo quería trabajar, lo que más me atraía. Y cuando hablas de bienes culturales, además de papel, que son libros, documentos,
de nuevo, obra plana. Sí. Bueno, esperá, mira cómo me estoy yendo. ¿Qué es obra plana? ¿Qué es obra plana? Obra plana refiere a cualquier obra de consumo cultural o gráfico, obviamente, que sea en 2 dimensiones, alto y ancho, ¿sí? Puede ser un afiche del callejero, un afiche de cine, un afiche publicitario, un afiche artístico. Una foto. Puede ser... La fotografía no, y ahora voy a hacer un paréntesis o un asterisco para contarte al final. Pero sí todo lo que sea en soporte papel, que sea celulósico. Puede ser una acuarela sobre papel, puede ser un grabado, puede ser una pintura en óleo sobre papel. Refiere a obra plana lo que esté en 2 dimensiones en ese caso. Bien. ¿Y qué otros bienes culturales son pasibles de restauración o aprendiste a restaurar? Bueno, en la carrera de restauración, en la UNA, ahí vuelvo un poquito para atrás y te cuento dale. que yo admiro la UNA porque estudié ahí, pero además porque es pública y es gratuita. Pero además también la carrera está en la Universidad del Museo Social Argentino, de forma privada, pero también es un poco parecida en currícula y tenemos los mismos docentes, por lo tanto existen 2 posibilidades para estudiar en la Argentina, que son súper gratas. Y la carrera propone bienes culturales de los más conocidos para nosotros, como pueden ser las bellas artes, escultura, pintura, cerámica, vitró, edilicio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con se pueda considerar bellas artes. Y después hay como satélites, ¿no? Que son un poco más escondidos, como el papel. El papel es algo sencillo de restaurar. Pero me gustaría decir conservación y restauración es la licenciatura, y tiene algo de interesante que hay personas que se dedican a la conservación de patrimonio inmaterial. No solamente debería ser solo material lo que queremos conservar. Mira. ¿Sí? ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Pueden ser... Grabaciones. Receta, grabación, audio. Bueno, en realidad, si estamos No es hablando inmaterial, de grabaciones, tienen un soporte físico. Claro. Pero sí pueden ser recetas, canciones, formas de tejer, formas de cocinar, ¿no? Patrimonio inmaterial que de distintas culturas adentro del mismo territorio. Claro. A eso un poco aboca la carrera, a hacer bienes culturales en general, la restauración y la conservación. Conservación sobre todas las cosas, y la restauración en sí aparece cuando el objeto ya está dañado, sobre todo si remite a los objetos y cuando los objetos ya están dañados. Claro. Y la conservación es rescatar, por ejemplo, o mantener una receta. Vos te enteraste un día que, no sé, tu abuela hacía las tortas fritas de determinada forma y rescatás esa receta. Sí, por supuesto. Podemos estudiar de dónde viene la tradición de torta frita, incluso el origen de la torta frita en el territorio, y podemos hacer una investigación y volcarla a un soporte donde se pueda transmitir a la comunidad. Claro. De esa forma vamos a hacer una conservación para que el resto de por lo menos la mayor cantidad de generaciones futuras puedan consumirlo también. Porque, como sabemos, el patrimonio inmaterial es mucho más sensible a desaparecer. Claro, para que no quede en la tradición oral. Exactamente. Bien, qué bueno. ¿Y qué habilidades tenés que tener para hacer este trabajo que haces? Mirá, se me ocurrieron un montón, pero me gustaría solo decir una. A ver. La paciencia. Bueno, es fundamental en todas las profesiones eso, ¿no? La paciencia. Es fundamental en todas. Y el amor. Y el amor, por supuesto. Pero creo que en este caso sin paciencia no se puede. De verdad que no se puede. Son trabajos, sobre todo los que son más interventivos, sobre todo en el caso de la restauración, que proponen una lentitud. Y uno de los recursos que más hay que usar es el tiempo, que siempre está mal presupuestado, que siempre es escaso. Claro. Entonces, me parece que justo la paciencia es una de las habilidades que más se necesita. El resto de las habilidades estoy segura que la podemos aprender todos. Claro. Claro, es en cierta forma son procesos, y vos sabés que ante determinado material tenés determinadas herramientas para llegar al resultado. Exactamente, son procesos técnicos. Y ahora, para desmistificar un poco la profesión del restaurador, que a veces suele ser como algo medio mágico, ¿no? Alguien que hace una alquimia medio escondida, que no se sabe cómo aparece un objeto brillante como nuevo. Realmente se trata de procesos físicos y químicos aplicados, o sea que son técnicas aplicadas simplemente para adquirir esas habilidades ahí que
estudiarlas, aprenderlas y repetirlas. Por lo tanto, las habilidades creo que pueden ser adquiridas con facilidad por cualquier persona. No hay estrategias súper exóticas, verdad. Mira cómo te miro. Yo soy torpe. Así que... Me parece que eso se puede educar sin problema. Se puede educar con la postura, con la forma de agarrar las herramientas. De verdad, doy clases hace mucho tiempo. Bien. Y de alguna manera pienso que ayudé a algunas personas que tomaron clases conmigo o serví de guía para que puedan ajustar distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo, esto de ser torpe, yo corto así, bueno, centrar los ojos, la postura del cuerpo, los brazos. Ay, me das mucha esperanza entonces. Bien. Y yo sé que es un panorama muy amplio, que no es lo mismo restaurar un libro de 50 páginas que uno de 500, que no es lo mismo restaurar un documento, pero no sé, pongamos por página, ¿cuánto puede tardar? No, voy antes. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuáles son los problemas que aparecen en un documento, en una página de un libro? A mí también me interesa más la parte de los libros, de papel. Ok. ¿Cuándo te llaman? Ahí está. Empecemos por ahí, después vamos haciendo las otras. Bien, y sí, me gusta más sobre todo esta pregunta que la anterior, porque ¿cuánto se tarda? Es una pregunta que hace 20 años que no puedo responder. Pero te dije que yo sabía que me dan miedo esas preguntas. Bueno, me gusta más la última pregunta. Los problemas por los cuales me llaman, por el camino que yo elegí transitar para formarme, son serios. En general me llaman cuando el problema ya está instaurado. No puedo abrir el libro, se me salió el lomo, se me salió la tapa, tiene hongos arriba. Está pegada, hay páginas que están pegadas. Hay páginas pegadas, no puedo despegarlo. Ay. Salen insectos volando. Uf. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una pregunta repetida también. ¿Qué es esto? Bueno, es grave. Bien. En general me llaman para los problemas serios. Siempre me gustó comparar la profesión con la medicina un poco por mis inicios tal vez. Uh-huh. Y dentro de la profesión de la medicina me gusta compararlo con la emergentología, ¿no? Se me inundó la biblioteca, claro. Se rompió el caño de agua del archivo, aparecieron hongos, ahí los mapas están flotando, ¿no? Ese tipo de problemas extremos siempre me gustaron mucho. Sobre todo porque me gusta mucho la biología sobre el papel. Quiero decir, hongos, insectos, patógenos, gérmenes, etcétera, sobre el papel. Bien. Tenemos que ir al primer corte. Te dejo una pregunta gancho. No la contestes ahora. Tengo tantas cosas para preguntarte. Me imagino por el amor que sentís por lo que haces, por la pasión que sentís por lo que haces. ¿Ves algo para restaurar mitos? Yo me imagino esto, ¿no? ¿Ves algo para restaurar y te sentís en el paraíso y ya estás en las puertas del paraíso? No la contestes ahora. Vamos entonces al primer tema de hoy, el tema Mark Knopfler. Hoy le escuchamos a Mark Knopfler y Emmylou Harris, I Dug Up a Diamond. ¿Rescaté un diamante? ¿Te sentís que rescatás un diamante? Vamos, cabra, cuando quieras. I dug up a diamond, rare and fine. I dug up a diamond in a deep dark mine. If only I could cling to my beautiful find. I dug up a diamond in a deep dark mine. My gem is special beyond all words, strong as any metal, a stone in the earth, sharp as any razor, a blade you can buy, bright as any laser, or any star in the sky. Maybe once in a lifetime you'll hold one in your hand,
up or down, rare and fine. I dug up a dime in a deep dark mine, down in the darkness, in the dirt and the grind. I dug up a dime in a deep dark mine. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con Melina Riavis, que es restauradora y conservadora, ¿lo dije bien? Muy bien. Bien, restauradora y conservadora de libros, documentos y obra plana. Y había quedado una pregunta a gancho. Viendo el amor que tenés por lo que haces y la pasión que tenés por lo que haces, ¿ves un trabajo que te mandan a hacer y ya se te cae la baba y se te hace agua a la boca y ya estás en el paraíso? Cuando me hiciste la primera vez esa pregunta hace unos minutos atrás, tuve que morderme los labios para no contestar, porque por supuesto que sí. Porque es el momento motor que te late el corazón, que ves un papel que está para vos en deterioro y querés tocar, querés acceder. Me pasó hace poco en una muestra que recomiendo muchísimo, que es una belleza, que son los papeles antiguos de la colección del archivo del Museo de Bellas Artes, acá en Capital. En el Museo de Bellas Artes. En el Museo de Bellas Artes, en la sala del primer piso, estaba recorriendo la muestra de papeles antiguos, que es una belleza y la quiero recomendar, pero la estaba recorriendo y veía papeles de 1500, 1600, papeles realmente bellos en su fabricación, que tenían alteraciones que me daban ganas de intervenir, ¿no? Tenían unos papeles pegados encima y yo quería retirarlos, tenían cortes y quería suturarlos, necesitaba acercarme al material, quería pasar a través de la vitrina, básicamente. Y vos decís suturar, eso, cuando hay un corte, ¿cómo se hace? Cuando hay un corte o un desgarro en un papel, que es una de las cosas más frecuentes tal vez, sobre todo en los documentos que no están encuadernados, claro, lo que hay que hacer es una sutura. Sigo con las analogías médicas, porque me gustan, pero un poco es el mismo principio, de la misma forma que cuando nos cortamos tenemos que acercar las dos partes del corte de la piel y poner una curita o hacer una costura, en el papel pasa algo similar. Por supuesto que lo que elegimos no es un hilo de sutura médica, sino que usamos materiales que llamamos aptos bajo parámetros de conservación. Eso significa materiales que cumplan con ciertos parámetros, en general con normas internacionales, como que sean libres de ácido, que sean inertes, que sean estables en el tiempo, que no liberen pigmentos, etcétera, ¿sí? Entonces, las suturas, llamadas suturas, igual que en la medicina, para los cortes y desgarros del papel, funcionan de una forma muy parecida, como si fuera tendiendo un puente para unir una parte y otra, y es generarle un soporte secundario para que se sostenga en el tiempo. Es como un hilo que vos pegás entre una parte y la otra. Bueno, voy a separar eso de hilo porque tal vez genere una confusión. No se hace con un hilo, sino con un papel. Bien. La sutura es un papel. Un corte sobre un papel se sutura con un papel de muchísima más calidad que el papel original, llamado papel Japón, porque justamente está fabricado con fibras asiáticas que son de mucha calidad. Significa que son fibras muy largas, con mucha fuerza, que pueden sostener el problema. Por lo tanto, se agrega un papel, como en el caso de la cinta Scotch, que todos conocemos. Eso te iba a preguntar, me la reservaba para la próxima pregunta. Te veo, ahora te voy a dejar preguntarla. Con el mismo principio que la cinta Scotch,
es un mismo principio donde se aplica un soporte, en este caso en vez de un plástico, se aplica un papel de alta calidad y en vez de tener un adhesivo comercial que se deteriora y envejece, se agrega un almidón de un vegetal. Por ejemplo, el almidón de trigo, que es uno de los adhesivos el almidón de trigo que se fabrica en Grudo, que es uno de los adhesivos más usados en restauración de papel. Y porque no degrada, porque es estable en el tiempo, porque es orgánico. No significa que no degrade, sí, degrada. degrada como muchos materiales, pero la degradación es lenta, en esa degradación no libera ácidos al ambiente. A eso me refería, no degrada mal. No degrada mal, me gusta decirlo así, sí, no degrada mal, ¿no? Como que sostiene un poco el envejecimiento lento y paulatino en el tiempo del mismo papel. Claro, pero vos decís papel y yo me imagino algo opaco. Sí. Pero tenés letras abajo o tenés números abajo. Por supuesto, está buenísimo. En este caso se usa un papel de tan bajo gramaje que puede ser, por ejemplo, de entre 2 y 9 gramos, ¿sí? Que es un papel de pocas fibras superpuestas entre sí que genera una especie de velo arriba del original. Por eso se le dice velina. ¿Sí? Mira. Por lo tanto, se usa un papel de tan bajo gramaje que, si bien genera una baja en el contraste de las letras y el soporte de papel, se puede acceder a la documentación perfectamente. Bien, cuando vos decís de 2 gramos, yo me imagino las resmas de papel que dice 75. Sí. Esa es la comparación que tengo que hacer. No, en realidad lo que tenemos que hacer para pensar en el gramaje, igual que el papel japonés que acabo de nombrar, que las resmas de la computadora, significa que esos gramos son por metro cuadrado de papel. Sí, es lo mismo, en un metro cuadrado de papel pesaría 2 gramos el de esa fibra que se usa. No 75. Exactamente, es Bien. Un papel de bajo gramaje por metro cuadrado. Es decir, hay muy poca cantidad de fibras superpuestas entre sí. Nos imaginamos con eso un papel súper débil, sin embargo es un papel súper fuerte. Porque tiene fibras largas. Son fibras orgánicas muy nobles, enteras y de mucha resistencia. Bien. Se me ocurren así un par de cosas. Me hiciste acordar, mi vieja, eso lo tendríamos que hablar en el corte, pero no importa. A ver, no, pero me gusta, a ver. Por lo que hablamos en el bloque pasado. Mi vieja en una época hacía masa para hacer knishes y para hacer masa filo. Y entonces decía que la masa tiene que estar, a ella le habían enseñado, lo de la tradición oral, por eso me acordaba, que la masa tiene que ser tan delgada que se puede leer la carta del novio a través. Hermoso, esa era hermoso. Es la masa velina. Es la masa velina. Perfecto, acá sería el papel velina, es igual a la masa velina de tu mamá. Bien. Es un poco lo mismo. Tiene que generar tal resistencia y cumplir su función de sostén, pero dejando acceder a la documentación, que es finalmente lo que queremos conservar. Absolutamente. Y me gustaría hacer un puntito más atrás para volver a esto que confundí yo, que dije hilos, porque, como me presentaste, yo trabajo en restauración y conservación de libros, pero también de documentos y obra plana. Cuando digo documentos, en el caso de los documentos que sean de soporte pergamino, en algunos casos, cuando hay un corte o un desgarro, se puede hacer una sutura con hilo y aguja. Mira. ¿Sí? No es la tradición actual para la restauración, pero existen restauraciones de este tipo. Y digo pergamino porque el pergamino es un cuero animal, a diferencia de fibras vegetales superpuestas como es el papel. Por lo tanto, como es un soporte bastante más rígido y más duro, se puede coser. Claro. ¿Y es igual el método de fabricación de papel ahora que hace 100 años, por ejemplo? Absolutamente no. Bien. Y es interesante que yo ayer justo di una clase donde empezábamos un curso que arrancó hace poquito, y la primera clase tenía un poco que ver con la historia del papel. Los principios de la fabricación eran un poco más nobles, como en todo lo que se fabricaba antes de la revolución industrial. Por lo tanto, la forma de colecta, producción y fabricación, desde las plantas hasta el papel, era absolutamente diferente. Hoy día, con la tecnología y con la forma masiva de hacer papel, realmente se hacen papeles de muy baja calidad. La colecta no es lo mismo, la producción y la extracción no es lo mismo, por lo tanto el objeto consecuente no es el mismo. ¿Y los papeles artesanales? Y los papeles artesanales se pueden... A ver, me gustaría decir que hoy
aún hoy existen en Japón maestros papeleros que siguen la tradición de sus antepasados y siguen haciendo papel como los hacían en la prehistoria, ¿no? Juntaban los tallos de las plantas, los ponían en el río para lavar la savia, que tenían las plantas, después se encargaban de machacarlos y fabricar el papel. Hoy día hay maestros papeleros que siguen fabricando de la misma forma. Bueno, no todo el mundo, porque no va todo el mundo al río a lavar los tallos para hacer papel. Hoy se pueden meter en máquinas árboles enteros y hacer papel, por supuesto. Claro. Tenemos que ir al siguiente corte. Estamos con Melina Reavis, que es conservadora y restauradora de libros, documentos y obra plana. Y tengo una pregunta gancho que te la dije hace un rato. Ya te dejé tiempo para pensarlo, te dejo un rato más. ¿Cinta Scotch, sí o no? Yo sé que no, pero ¿por qué no la cinta Scotch? O te lo planteo distinta la pregunta. Sufrís cuando ves un documento, un libro con cinta Scotch, ¿no? No lo conteste, vamos al segundo tema. Luis Alberto Spinetta, dime la forma. ¿Qué es lo que estamos tratando de charlar con Melina, que nos diga la forma de cómo se restaura esto? Vamos, cabra, cuando quieras. Tu soledad, dices que me
dicta tu soledad. Y dices que me perdí. No me mires, dicta tu soledad. Y si quieres yo estoy aquí. Oh, en libros, hojas, haces de luz. Y esta dulce bruma que cuelga como un honor. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en FEN, estamos con Melina Reavis, que es restauradora de libros, documentos y obra plana, y conservadora también. Tengo tantas cosas, se me están ocurriendo tantas preguntas para hacerte que no vamos a llegar, vamos a necesitar 3 programas mínimo. Había quedado una pregunta a gancho. ¿Cinta scotch? ¿Ves cinta scotch cuando trataron de reparar algo? Se te ponen los pelos de punta y te sale la bilis por la boca, me imagino. No es tan así, aunque me pasan cosas, obviamente. Pero me gusta negociar con lo siguiente. No me gusta demonizar a la cinta scotch o a cualquier cinta autoadhesiva, porque de alguna manera trajo los fragmentos que estaban desvinculados hasta la actualidad unidos. Si no hubiera sido por la cinta scotch, tal vez perdíamos una porción, ¿no? Me gusta mirar el lado bueno. Qué bueno. Me gusta mirar el lado bueno. Ahora, materialmente y en envejecimiento tecnológico de los materiales es una locura el desastre que puede llegar a ser una cinta scotch en un papel. Desde el minuto 1 que se pone la cinta scotch arriba del papel, ¿sí? Y eso, potenciado con el tiempo y el envejecimiento y los factores ambientales que potencian esa degradación, es un problema muy serio. ¿Qué es muy básicamente? ¿Por qué? ¿Por qué lo deteriora? Sí. Bueno, lo que ocurre es que en la cinta adhesiva hay un plástico que sostiene un adhesivo comercial. Ese adhesivo comercial, además de ser un adhesivo comercial que genera una degradación incorrecta para el papel, lo que tiene adentro para que se vuelva flexible es aceite. ¿Sí? Entonces este aceite junto con el adhesivo y una cantidad infinita de aditivos, porque tienen que agregarle aditivos para o hacerla más viscosa, la cinta scotch, o para que, viste que la cinta scotch a veces tiene un grosor y la cinta de embalar otro, y la cinta para aislar cables tiene otro, entonces se le agregan distintas cosas a las cintas, a los adhesivos de las cintas autoadhesivas para que tengan una función obviamente industrial. En ese caso se potencia con los factores medioambientales, sobre todo la humedad, la temperatura y la luz, la degradación de los aceites y los aditivos que tienen esas cintas. El color oscuro que queda en una página, la cinta scotch, es por los aceites. Es por los aceites, los adhesivos y los aditivos que se degradan, sí, amarillean, pero una vez que empieza la degradación de las cintas, automáticamente, como si fuera una especie de contagio, activan en las células, en las fibras de papel, en ese sector, una degradación acelerada. Por lo tanto, vemos el oscurecimiento del adhesivo con los aceites, pero además vemos la degradación del papel que también genera un color amarillento. Claro. ¿Todas las cintas hacen eso? Porque está la cinta que se llama de papel, no la cinta de papel que se usa para enmascarar. Hay una cinta que tiene un soporte distinto que es mucho más fácil de romper, que no es plástico. ¿Ese también? Bueno, como yo no conozco exactamente lo que estás diciendo, no sabría decirlo, pero me encanta decir que todas las cintas autoadhesivas son incorrectas para el papel. Bien, ok. Pero sí, por supuesto, como todas las cosas en la restauración y la conservación, es importante investigar la tecnología de esos materiales para poder predecir el deterioro. ¿Sí? Yo no te podría decir si está bien o no, si yo no sé de qué se trata. ¿Sí? Al menos tendría que ver comercialmente qué es lo que propone la marca, cómo está fabricado, para poder al menos atajar ese deterioro y saber qué va a pasar.
En general, sí. Se decía en algún momento que esa cinta que no es scotch, que incluso es blanca, es transparente, viste que la cinta scotch tiene un color amarillento ya de por sí, la cinta scotch es como genérico. Esta no, esta es blanca, por eso pensaba que, bueno, en una época se usaba. Ninguna es benéfica. Claro, ninguna de esas es benéfica. La mayoría de autoadhesivos son incorrectos para el papel, sobre todo para el papel de calidad patrimonial. Entonces, me gusta decir que no existe la cinta perfecta. Incluso las actuales, que se comercializan como libres de ácido, no son correctas para el patrimonio. Claro, engrudo. Engrudo y papel nosotros Japón. Conocemos como engrudo. Engrudo y papel Japón. Bien. Y entonces, vuelvo. ¿Tu trabajo también incluye encuadernación y restauración de la encuadernación? Sí, por supuesto. Es un poco la tercera dimensión del papel, ¿no? Agrupado entre sí, cosido, y con una cubierta que lo protege, con una guarda que separa el bloque de la cubierta. Entonces sí, se transforma en un objeto tridimensional y sí me encargo de restaurar las encuadernaciones también. La mayoría de las encuadernaciones tienen problemas, sobre todo externos, ¿no? La cubierta, que es la que está protegiendo la documentación. El lomo. La tapa, la cabeza del lomo, ¿viste? Cuando se pone el dedito arriba y se tira en la biblioteca. Sí. Sobre todo cuando tenés muchos libros en la biblioteca que los apiñás para que entren adentro del del podés. No tenés profundidad para meter los dedos de costado. Lo ideal es no apoyar los libros contra el fondo de los estantes, sino traerlos un poco más al frente y empujar con cuidado los dos libros laterales del libro que queremos agarrar para poder generar un agarre desde el centro del lomo del libro. Qué y no de la cabeza. Lo decís tan lindo. Y no de la cabeza porque justamente después me tienen que llamar. Claro. Vos decías recién del cosido, pero cuando yo estudié producción gráfica en publicidad hace miles de años, había varios sistemas y uno era el engrampado. Ah, bueno. Para hacer libros. Sí, por supuesto. Si vamos a hacer un recorrido histórico de las formas de encuadernación, hay muchísimas. Inclusive podemos ir todavía muchísimo más atrás y encontrarnos con rollos, porque no se usaban todavía los códices, ¿no? Bueno. Entonces nos encontrábamos con rollos. Sí, obviamente hay muchas formas de armar los códices y después los libros y coserlos y unirlos. Una era con grampas, por supuesto. Detrás tenían una tela y esas grampas se enganchaban en una tela para que el lomo quede de alguna forma rígido y queden más o menos ordenados los cuadernillos sostenidos en el libro. Cuando recibís uno de esos libros engrampados, te querés morir porque están generalmente con óxido y entonces generalmente, sí, totalmente. Y en algunos casos que no hay un óxido demasiado visible, me ha tocado desarmarlos de una forma preventiva porque es metal y se va a oxidar. Es un metal que tiene obviamente una composición de hierro, se va a oxidar y eso con la humedad del ambiente justamente se va a activar. Bien. Hoy está haciendo, demasiadas referencias a experiencias mías, pero es para ponerte en contexto. Me encanta. Hay una serie que se llama El precio de la historia, que es en Las Vegas, en una casa de empeños. Y entonces, cuando viene un libro antiguo, llaman a alguien para que venga a tasar el libro. ¿Te llaman para tasar libros? Es una profesión distinta. Bien. Sí, yo no sé de evaluación de libros. No, la verdad que no. Yo me dedico a restaurar materialmente los libros, ni siquiera documentalmente. En los casos donde un libro pierda la documentación, yo no la completo. Ah, cuando se perdió, se borró algo de información. Por supuesto. No sé, le cayó agua a un documento, se le borró una parte del documento, yo no completo la información. Eventualmente se puede disponer de un facsímil o alguna copia que se haya hecho en algún momento y se le puede acercar al consultante, al investigador, pero de alguna forma se podría calificar como falsificación eso. Claro. Por lo tanto, los restauradores y conservadores nos ocupamos de una estabilidad material. Nuestra misión es que los objetos traten de durar la mayor cantidad de generaciones posibles para adelante con un envejecimiento paulatino y lento. Bien. ¿Y con qué materiales trabajas? O sea, vos, tu no sé, laboratorio, tu taller. Tu taller, ahí está, no me salía la palabra. Dale. Tu taller,
Vos abrís la puerta de tu taller y ¿qué hay adentro? Bueno, principalmente hay mesas grandes, blancas, despejadas de cosas. Bien. ¿Sí? Lo que quiero apoyar, incluso en el momento de hacer un diagnóstico, que todavía no estoy usando ninguna herramienta, ningún material, necesito muy buena luz y una mesa blanca y despejada de cosas. Necesito hacer un buen diagnóstico, claro, conciso, observar bien. Por lo tanto, lupas, microscopios. Sí, en un diagnóstico, que es lo primero que hago, me tengo que meter a veces un poquito más adentro. Necesito buenas luces, a veces luces especiales, luces ultravioletas, lupas, como decís, microscopios para meterme un poquito más donde no llega el ojo, obviamente, para hacer una identificación, para ver la composición de fibras, para identificar si ese puntito que estoy viendo es un insecto, si esa descomposición tiene que ver con un punto de óxido o es otra cosa que no alcanzo a ver a ojo desnudo, como se dice. Eso es lo primero que necesito en mi taller. Y después las necesidades tienen que ver con los procesos técnicos. Claro. Como te decía, me dedico a restaurar libros, obras planas, documentos, trabajo también con hemerotecas. Entonces depende de lo que tenga enfrente, tiene que ver un poco con una, vamos a decir entre comillas, una lista de deterioros normales o comunes, y para esa lista de deterioros normales o comunes me encuentro con una cantidad de herramientas y materiales para abordar, ¿sí? En mi cartuchera principalmente tengo un montón de herramientas que son muy parecidas a las de un odontólogo o un cirujano. Bisturí, tijeras finitas, metálicas, de acero inoxidable, espátulas, pinzas, plegaderas o dobladeras que usan también los encuadernadores de libros. Bueno, hay una cantidad de herramientas que no puedes creer. Sí, muchas. Sí, muchas, pero principalmente son bastante quirúrgicas, la mayoría de ellas. Claro, porque en realidad es un trabajo quirúrgico. Es un poco un trabajo quirúrgico. Como te decía recién, lo principal es que la mesa esté limpia y aséptica para poder trabajar. Y mucha luz. Bien. Vamos al último corte. Estamos con Melina Rabis, que es conservadora y restauradora de libros, documentos y obra plana. Y tenemos una nueva pregunta, gancho, la última. Está relacionada con la primera. Empezaste un trabajo y el afuera no existe. No la contestes ahora. Vamos entonces con el último tema, Lana del Rey y Arcadia. ¿Te sentís en el paraíso? Vamos, cabra, cuando quieras. My body is a map of LA. I stand straight like an angel with a halo hanging out the Hilton Hotel window, screaming, hey, baby, let's go. My chest, the Sierra Madre. My hips, every high and byway that you trace with your fingertips like a Toyota. Run your hands over me like a Land Rover in Arcadia. Arcadia. All roads that lead to you as integral to me as arteries that pump the blood that flows straight to the heart of me, America. America. I can't sleep at home tonight. Send me a Hilton hotel or a cross on the hill. I'm a lost little girl finding my way to here. Arcadia. My body is a map of LA, and my heart is like paper. I hate you. I'm not from the land of the palm, so I know I can't stay here. I'm not native, but my curves San Gabriel all day. My lips like the Phylex, the bay. If you
think that you know yourself, you can come over. Lay your hands on me like you're a Land Rover in Arcadia, Arcadia. All roads that lead to you as integral to me as arteries that get the blood flowing straight to the heart of me, America. I need a miracle. I can't sleep at home tonight. Send me a hill hotel or across on the hill. I'm a lost little girl finding my way to you, Arcadia. They built me up 300 feet tall just to tear me down, so I'm leaving with nothing but laughter in this town, Arcadia, finding my way to you. I'm leaving them as I was, 5'8", Western belt, plus the hate that they gave. By the way, thanks for that. On the way, I'll pray for ya, but you'll need a miracle, America. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en FEN, estamos con Melina Reavis, que es conservadora y restauradora de libros, documentos y obra plana. Y había quedado una pregunta a gancho. ¿Empezás un trabajo y el afuera no existe? La respuesta es absolutamente sí. Bien. Absolutamente sí, y me encanta. Y me pasó en un momento que tanto meterme para adentro en el microscopio y en los trabajos y de golpe incluso taparme los oídos con música y estar horas sin ir al baño ni levantarme a comer, me hizo pensar que necesitaba salir un poco de ahí. Fue entonces cuando ya me orienté un poco también a dar clases, por ejemplo, o a trabajar en combinación con otros profesionales. Es clave, realmente. Es un trabajo naturalmente muy solitario, lento, pasivo. Por lo tanto, es necesario abrir un poco esas ventanas que nutren el trabajo. Bien. Sí. Y en el corte estuvimos charlando con Melina y me contaba que la invitaron a un congreso de investigadores sobre Bonpland y cómo manejan los libros originales. ¿Nos volvés a contar o les contás a la gente cuáles son esos problemas? Bueno, principalmente me invitaron a este congreso de naturalistas, investigadores en historia de Humboldt y Bonpland, porque trabajo en el archivo, colaboro en el archivo de farmacobotánica que tiene los documentos del archivo de Bonpland. Por lo tanto, me invitaron un poco a contar qué es lo que estaba pasando, cuál era el proyecto que estábamos llevando a cabo con esos documentos de archivo. Lo más curioso y lo más gracioso que me resultó gracioso del principio al final del congreso es que los investigadores les parecía muy extraño y no entendían por qué yo estaba ahí. Eso era lo más raro. Sí, claramente la figura de un restaurador, incluso en ese tipo de congresos donde la gente está acostumbrada a trabajar con documentos durante toda su vida en las investigaciones, es rara la figura. ¿Qué hace un restaurador acá? Te contaba recién en el corte que hay una cosa con los investigadores y los historiadores, no quiero generalizar, pero la mayoría, que tienden como a apropiarse de los documentos. También entiendo que si con esos documentos hacen una carrera entera en su vida, tienen una familiaridad muy, muy, muy ajustada, ¿sí? Y también, perdóname que te interrumpa, también es cierto que hasta no hace mucho los documentos no estaban digitalizados, entonces tenías sí o sí que manejarte de alguna forma, o bien con una fotocopia que degrada también las tintas, o con el original. Totalmente. Tampoco es la salvación la digitalización, y ahora al final me gustaría un poquito hacer pie acá. En este congreso fue lo más curioso y resultó novedoso. Para mí era importante una misión en el congreso y en la conferencia en la que participé,
que tenía que ver con la transmisión de lo que estaba pasando y yo era la policía en ese caso, encargada de proteger o por lo menos dar un poco a conocer por qué hay que proteger esa materialidad, esos documentos de archivo que son patrimonio de todos y no solamente de los investigadores que los usan para crear sus tesis y sus artículos, ¿verdad? Usar guantes, por ejemplo. Usar guantes, por ejemplo. ¿Dónde se apoya el documento? ¿Cómo se extrae de la caja? ¿Está inventariado? ¿Está en un catálogo? ¿Cuántos se sacan por vez? ¿Quién los consulta? ¿Con qué luz se consulta? ¿Se escriben y toman nota al lado del documento? ¿Lo hacen con tinta? ¿Lo hacen con lápiz? ¿Está arriba del documento? ¿Comen? ¿Fuman? ¿Beben al lado del documento? Todas esas cosas, obviamente, se pueden corregir, sin duda se pueden corregir, sobre todo para minimizar la degradación de esos documentos que en la mayoría de los archivos de ese tipo son manuscritos y son únicos. Son únicos, claro. Claro, yo también te contaba en el corte que tengo un par de libros, dos, de 1890 y pico, ¿no? Y que, bueno, ¿cómo hago para agarrarlo? No sé, las veces que lo miré y qué sé yo, por supuesto nunca me puse guantes. Y eso no es lo más curioso. La pregunta clave que me parece que hay que hacerse es ¿cuántas veces lo limpiaste? Esa. ¿Cuántas veces lo limpiaste? Me dijiste, creo que nunca. Nunca. Bueno, Ni se me ocurrió. La problemática de que esté en la biblioteca, en un ambiente sobre todo doméstico, porque está en tu casa, el polvillo, el vapor, el calor de la estufa, el aire acondicionado, los pelos de las mascotas, obviamente una cantidad infinita de esporas biológicas que hay en el aire naturalmente, los hongos que son omnipresentes, todo eso se deposita en la superficie del libro y ante las mínimas condiciones óptimas biológicas para la reproducción, eso avanza. Claro, más alguna hojita, hoja de planta que le ponían, no sé, alguna que mi flor, abuela le ha puesto. Una mariposa. O una mariposa, ¿no? Sí. Hay una degradación orgánica dentro de la degradación misma del libro. Claro. Bueno, todas esas preguntas son interesantes de hacer. En general en los archivos de forma pública, como en este caso el archivo Bonpland que nombraba recién, no pasan esas cosas porque ya ese archivo fue de alguna forma metabolizado, limpiado, hay un protocolo, pero aún así hoy investigadores que son contados con los dedos de la mano, que trabajan con ese tipo de archivos que son pequeños en el mundo, no están acostumbrados a estos protocolos. Entonces hay que pelearse un poquito y lidiar, al menos hasta que se instauran los protocolos de consulta, manipulación, etcétera. Súper interesante lo que estuvimos hablando y me quedan, no sé, a medida que vas diciendo algo, es un disparador para otra pregunta más, pero nos tenemos que ir. Bueno. Nos tenemos que ir. Y entonces, antes de despedirte con un aplauso, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos saber más de esto que vos hacés? Bueno, yo estoy conectada en las redes justamente porque, como te decía al principio, me parece fundamental la comunicación, compartir en la que va, y la difusión, por eso estamos acá, compartiendo un poco esta profesión, que también tiene que ver con la responsabilidad de la comunidad. No me pueden encontrar en las redes, casi todas, sí, en Instagram, en Facebook, a través del correo electrónico, mi teléfono, creo que están los datos. También salvo el teléfono que no lo quise poner. Bueno, perfecto, no hay problema. También puede ser por correo electrónico, por YouTube. Hay muchos canales, doy clases de forma activa, de forma presencial, online, en el país, afuera del país. Por lo tanto, están todas abiertas mis redes para comunicarse. Buenísimo. Bueno, fue un gustazo y como se lo despide a un famoso, te agradecemos, Melina Riavis, y te agradecemos y te saludamos con un aplauso. Muchísimas gracias por venir. Estoy muy agradecida yo también. Gracias a vos, Mario. Buenísimo, un gusto, fue un gustazo, una charla hermosísima. Agradecemos también a nuestro operador, El Cabra, a Fabi Barreiro, a Florencia Torres Barte y Galería de Arte Torres Barte, a Cristian Carbone y librodearte.com y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Y nos estamos escuchando la semana que viene en esto que es Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. Gracias. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies retold just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your
people, the boys in